Frases como se hace agua a la boca o poner en las manos al fuego por alguien, en nuestro lenguaje en español no se interpretan de manera literal. La pregunta es, ¿en la Biblia habrá algo parecido? Y la respuesta es sí. Mi nombre es Jonathan Vargas, sean todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad y hoy te vamos a enseñar 5 hebraísmos o también llamados modismos por los cuales son útiles para interpretar las Sagradas Escrituras. La Real Academia Española define la palabra modismo como una expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Esa es la definición de lo que define modismo bajo la Real Academia Española. En los hebraísmos, que vendría significando exactamente lo mismo, pero aplicado al pueblo hebreo bajo la época del Nuevo y Antiguo Testamento, podemos rectificar a lo menos 5 hebraísmos. El primero es el modismo de filiación, que tiene que ver con una relación entre padre e hijo, cuyo obviamente escritura no puede interpretarse de manera literal en algunos pasajes. Así que eso va a depender del contexto. Vamos a dar un ejemplo rápidamente y vamos a ir a Mateo capítulo 3, verso 9. Leamos todos juntos, dice así: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es Juan el Bautista entonces quien está acusando seriamente a saduceos y a fariseos, que ellos se jactaban de decir que tienen a Abraham por padre. Abraham ya ha fallecido hace a lo menos 1500 años, mucho antes de estos sucesos, así que es imposible que se pueda interpretar de manera literal. Sin embargo, sabemos que el sentido en que los fariseos y saduceos decían estas palabras era porque se jactaban de ser descendientes de la línea de sangre de parte de Abraham. Misma idea nosotros podemos ver también en el Evangelio de Juan. Así que leamos todos juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo a algunas personas que no es que eran hijos literales del diablo, sino por las características que ellos tenían. En ese sentido eran descendientes de Satanás, una línea de descendencia bajo el contexto de las características que ratifican que eran hijos de Satanás. Obviamente no se pueden interpretar esto de manera literal. Ese es el modismo de filiación. El segundo modismo que vamos a ver a continuación es el modismo de tiempo. Y para eso tenemos que leer en la página 1517 del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, donde nos enseña que para el judío el día comenzaba el día anterior, en la tarde del día anterior. Ese es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde, que es cuando se oculta el sol. Esa es la hora donde comienza el día para el judío. De esa manera uno se puede entender el Salmo 55:17, que dice de esta manera: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y el texto no comienza diciendo con mañana, mediodía y tarde oraré y clamaré, sino que comienza con tarde. Es por eso que la idea del texto bíblico está bajo la cultura hebrea, que el día comenzaba en la tarde del día anterior, es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde. Lo mismo nosotros podemos ver en el Génesis, cuando el texto dice: y fue la tarde y la mañana el día quinto, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué? Porque el texto está escrito bajo una cultura hebrea cuyo tiempo, cuyo modismo era que comenzaba el día en la tarde, el día anterior. Es por eso que nosotros ahora se nos hace mucho más fácil entender problemáticas que tienen que ver a veces con los días de reposo en el Nuevo Testamento. El tercer modismo es el de lo absoluto por lo relativo.
cuando el lenguaje en la escritura, en el modo hebreo, va a hablar algo fuerte para resaltar lo que va a decir al final, que va a ser más débil. Es decir, se dice algo fuerte para después resaltar lo débil, con el objeto de llamar la atención del lector y que de esa manera ponga atención a lo último que se va a decir, que lo va a decir en un tono más débil. Es por eso que nosotros podemos leer en Lucas capítulo 14, verso 26, de esta manera. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Con esto sabemos que los modismos no se pueden interpretar de manera literal y que las palabras del Señor Jesucristo no está enseñando de manera literal que hay que aborrecer al padre o a la madre, sino que hay que tener un amor que sea superior al de ellos para poder seguirle, para poder ser su discípulo, para poder ser su aprendiz. De esa manera nosotros podemos entender mucho mejor el texto, colocándolo dentro del hebraísmo que corresponde, en este caso el hebraísmo de lo absoluto por lo relativo. El cuarto modismo o hebraísmo es el modismo de lo relativo por lo absoluto, es decir, lo contrario al modismo anterior que habíamos mencionado. Ahora las cosas se invierten. El texto va a mostrar un lenguaje débil o un lenguaje relativo para expresar de manera fuerte lo último que se va a decir y expresarlo con un mayor absolutismo. Vamos entonces a la práctica y vamos a Romanos capítulo 8, verso 13. Capítulo 13 dice así. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como ustedes pueden leer en el texto, comienza hablando un lenguaje relativo, vivir conforme a la carne, para expresar algo absoluto y fuerte, moriréis. Ese vendría siendo este modismo llamado relativo por lo absoluto. Finalmente llegamos al quinto modismo, que es el antropomorfismo, que se trata de aquel modismo o hebraísmo en el cual resalta y coloca características humanas a Dios que no es humano, obviamente. Y es muy fácil detectarlo. Para eso vamos a Éxodo capítulo 9, verso 3. Dice el texto de esta manera: He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y obviamente nosotros podemos entender que, a pesar de leerlo en el texto, no es que nosotros creamos que efectivamente Dios tiene una mano en el sentido literal. De la misma manera, nosotros podemos leerlo también en el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 18. Dice de la siguiente manera: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No es que realmente Dios tenga ojos, como el texto lo afirma, es porque se trata de un hebraísmo o un modismo llamado antropomorfismo. En los libros antiguos solía hacerse una división llamada antropopatismo, que tiene que ver con los sentimientos y las emociones humanas que también que se colocan hacia Dios. Hoy en día los libros modernos incluyen este antropopatismo dentro de los antropomorfismos. Por eso es que nosotros podemos leer en Génesis capítulo 6, verso 6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón. Y obviamente, antes de comenzar un ataque, de decir que Dios se arrepiente, por lo tanto es un Dios imperfecto o cosas semejantes, se trata de un hebraísmo llamado antropomorfismo, y no es que necesariamente nosotros creamos que Dios se arrepienta de haber hecho al hombre. Eso es con los libros modernos en la actualidad, que los libros antiguos solía llamarse antropopatismo. La información que tú acabas de recibir no es invento mío, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Hermenéutica Bíblica de José Martínez. Eso es todo por hoy. Sean todos bendiciones, que el Señor les bendiga mucho.